Bienvenidos a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Pinhas. Vamos a hacer primero la oración. Bendito seas tú, Padre Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has encomendado el estudio para este Shabbat de tu palabra a través del camino de salvación que es Yeshua HaMashiach. Amén. Y comienza esta sección de estudio de Pinhas hablándonos justamente de cómo ve Fineas, el hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, que se levanta en medio de la congregación y toma una lanza, este Pinhas, y fue tras el varón de Israel a la tienda y alanceólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer, a la madianita, y cesó de esa manera la mortandad de los hijos de Israel. Y continúa la sección a partir del versículo 9 del capítulo 25 de Números. Y murieron de aquella mortandad, dice, 24.000 hombres. Entonces Yahweh habla a Moisés diciendo: Fineas, o sea Pinhas, hijo de Eleazar, hijo de Aarón el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado el celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel, dice aquí la palabra. Y esto nos lleva a Primera de Corintios 10:8. Primera de Corintios 10:8. Vamos allá. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día a 23.000. Claro, ahí está hablando esa referencia de esta sección de la Torá. Y como los apóstoles eran conocedores de toda la palabra de la Torá. Y también nos lleva a Malaquías 2, del 4 al 5. Vamos a Malaquías. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mi pacto fue con el de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. Porque el Padre Eterno pide esa humillación y no que nos ensoberbezcamos. Por tanto, Él valora esa humillación de aquellos que continúan y siguen su palabra. En Isaías 54:10 también podemos ver una aclaración de esta sección de estudio. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Yahweh, el que tiene misericordia de ti. Porque el pacto no ha sido transformado en un nuevo pacto, sino ha sido renovado, aquel pacto desde el principio, porque el Padre no se contradice. Vemos esto también en Hebreos 2:17, esta palabra. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Y continúa el versículo 12 diciendo, del texto base, el capítulo 25 de Números. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, con Israel, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Elohim, refiriéndose a Fineas, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón muerto, que fue muerto
con la madianita era Shimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Coshbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia en Madián. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: hostilizaréis, o sea, atacaréis a los madianitas y los heriréis, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado, o sea, ese negocio que hicieron los madianitas de tentar al pueblo de Israel a través de sus mujeres. Engañado en el negocio de Peor, en el negocio de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Peor, dice la Escritura. Esto nos lleva a Apocalipsis 2:14. En Apocalipsis 2:14 leemos: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí los que tienen la doctrina de ahí, los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y seguimos el capítulo 26, dice: y aconteció después de la mortandad que Yahweh habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad la suma de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y Eleazar, el sacerdote, hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Yahweh a Moisés y a los hijos de Israel, que habían salido de la tierra de Egipto. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, Hanoc, del cual era la familia de los Hanoquitas, de Fallu, la familia de los Falluitas, de Hezrón, la familia de los Hezronitas, de Carmí, la familia de los Carmitas. Estas son las familias de los Rubenitas, y sus contados fueron 43.630, y los hijos de Fallu, Eliab, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán, Abiram. Estos Datán, Abiram fueron los del consejo de la congregación que hicieron el motín contra Moisés y Aarón con la compañía de Coré, de Coraj, cuando se amotinaron contra Yahweh, que la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coraj, cuando aquella compañía murió, cuando consumió el fuego 250 varones, los cuales fueron por señal. Mas los hijos de Coraj, de Coré, no murieron. Los hijos de Simeón, por sus familias: de Nemuel, la familia de los Nemuelitas; de Jamim, la familia de los Jaminitas; Jaquín, la familia de los Jaquinitas; Sera, familia de los Seraitas; Saúl, familia de los Saulitas. Estas son las familias de los Simonitas, 22.200. Los hijos de Gad, por sus familias: Sefón, la familia de los Sefonitas; Agui, la familia de los Agitas; Suní, familia de los Sunitas; Osni, familia de los Osnitas; Eri, familia de los Eritas; Aros, familia de los Aroditas; Arelí, familia de los Arelitas. Estas son las familias de Gad, por sus contados 40.500. Los hijos de Judá, y Onán. Y Onán murieron en la tierra de Canaán, y fueron los hijos de Judá por sus familias: Sela, la familia de los Selaitas; Fares, familia de los Faresitas; Sera, familia de los Seraitas. Y fueron los hijos de Fares, de Hezrón, de la familia de los Hezronitas; de Jamul, la familia de los Jamulitas. Estas son las familias de Judá, por sus contados 76.500. Los hijos de Isaacar, por sus familias: de Tolá, por la familia de los Tolaitas; Puá, familia de los Puanitas; Jasud, Jasubitas; Simrón, Simronitas;
Issacar, los contados 64.300. Los hijos de Zabulón, las familias de Sered, la familia de los sereditas, Elón, elonitas, Jalel, jalelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, por sus contados 70.500. Los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés, de Maquir, la familia de los maquiritas. Maquir engendró a Galaad y Galaad a la familia de los galaditas. Estos son los hijos de Galaad, de Geser, la familia de los geseritas. Gelec, las familias de los gelesitas. Hazriel, los hazrielitas. Sequem, de los sequemitas. Semidá, de los semidaitas. Jefer, de los jeferitas. Salfad, de los hijos de Jefer. No tuvo hijos sino hijas, y los nombres de las hijas son Salfad, fueron Maalá, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, sus contados 52.700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias, Sutala, la familia de los sutalaitas, Bequer, la familia de los bequeritas, Taján, la familia de los tajanitas. Estos son los hijos de Sutala, de Geram, familia de los geranitas. Estos son las familias de los hijos de Efraín por sus contados 32.500. Son estos los hijos de José por sus familias. Y los hijos de Benjamín por sus familias, de Belá, la familia de los belaitas, Hasbel, hasbelitas, Akiram, akiramitas, Sufam, la familia de los sufamitas, Ufán, la familia de los ufamitas. Belá fueron Art y Naamán. De Art, la familia de los arditas, de Naamán, la familia de los naamanitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, sus contados 45.700. Estos son los hijos de Dan por sus familias, Suján, familia de los sujamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. Todas las familias sujamitas por sus contados 64.400. Los hijos de Aser por sus familias, Imná, la familia de los imnaitas, Isui, la familia de los isuitas, Beria, beriaitas, Beria de Geber, la familia de los geberitas, Maquiel, la familia de los malquielitas, y el nombre de la hija de Aser fue Sera. Estas son las familias de los hijos de Aser, por sus contados 53.400. Los hijos de Neftalí por sus familias, Jasil, la familia de los jasilitas, Guní, la familia de los gunitas, Geser, geseritas, Silem, silemitas, y por la familia de los de Neftalí, por sus familias, eran 45.400. Estos son los contados de los hijos de Israel, 701.730. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad, por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, a los menos menor, y cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Empero la tierra será repartida por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres se heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos: Gersón, gersonitas, Coat, coatitas, Merarí, meraritas. Estas son las familias de los levitas en las familias de los libnitas y la familia de los hebronitas, la familia de los majalitas, musitas, coritas, y Coat engendró a Amram. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, la cual le nació a Leví en Egipto. Esta parió de Amram a Aarón y a Moisés y a Miriam, María, su hermana. Y a Aarón nacieron Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron el fuego extraño delante de Yahweh. Y los contados de los levitas fueron 23.000, todos varones de un mes para arriba, porque no fueron contados entre los hijos de Israel, por cuanto no les había de ser dada heredad entre los hijos de Israel. Estos son los contados por Moisés y Eleazar, el sacerdote, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Y entre estos ninguno hubo
de los contados por Moisés y Aarón, el sacerdote, los cuales contaron a los hijos de Israel en el desierto del Sinai. Porque Yahweh les dijo: han de morir en el desierto. Y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, Yehoshua, hijo de Nun. Esto está en 1 de Corintios 10, del 5 al 6. Vamos allá, 1 de Corintios 10, del 5 al 6. Y dice: mas de muchos de ellos no se agradó Elohim, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito: sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron al lugar de rebeldía. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Mesías, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han preparado en el Ajarita Yamim. Así que, al que piensa estar firme, mire, no caiga. No os ha tomado tentación sino humana, más fiel es Elohim, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes, dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. El capítulo 27 continúa hablando de las hijas de Salfat, el hijo de Jefer, el hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de estas, las cuales eran Maalá, Noa, Oglá, Milcad y Tirsá. Llegaron y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo del testimonio, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, el cual no estuvo en la junta que se reunió contra Yahweh en la compañía de Coraj, sino que en su pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés llevó su causa delante de Yahweh. Yahweh respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Salfat, has de darles posesión de heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuvieren hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, al cual la poseerá y será a los hijos de Israel por estatuto de derecho, como Yahweh mandó a Moisés. Y Yahweh dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la habrás visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi dicho en el desierto de Sim, en la rencilla, en la congregación, para santificarme en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla en Cades, en el desierto de Sim. ¿Se acuerdan? La roca que en vez de hablarle a la roca, Moisés la golpea 2 veces. Y entonces respondió Moisés a Yahweh diciendo: ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, porque la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. Y Yahweh dijo a Moisés: toma a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, pondrás tu mano sobre él, y ponerlo has delante de Eleazar el sacerdote, y delante de toda la congregación,
y le darás órdenes en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan, y él estará delante de Eleazar, el sacerdote, y a él preguntará por el juicio del Urim delante de Yahweh, y por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Yahweh le había mandado, que tomó a Yehoshua, a Josué, y le puso delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y dióles órdenes como Yahweh había mandado por mano de Moisés. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel y diles: mi ofrenda, mi pan, con mis ofrendas encendidas en olor a mí agradable guardaréis, ofreciéndomelo en su tiempo. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Yahweh, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes. Esta es la ofrenda entre las 2 tardes, igual que Yeshua, el cordero que se ofrece entre las 2 tardes, igual que el sacrificio de Yeshua. Y la décima de un efá, de flor de harina amasada con una guarda de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto continuo que fue hecho en el monte Sinai, en olor de suavidad, ofrenda encendida a Yahweh. Su libación, la cuarta de un hin, con un cordero derramarás libación de superior vino a Yahweh en el santuario. Ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor de suavidad a Yahweh. Mas el día del sábado, 2 corderos de 1 año sin defecto, 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, por presente y con su libación. Es el holocausto del Shabbat, del sábado, en cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses, Rosh Hodesh, ofreceréis en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Esto está en Ezequiel 45, 17 al 46, 6. Vamos allá. Mas del príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las solemnidades y en las lunas nuevas y en los sábados y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación y el presente, el holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. Por esto sabemos que Yeshua es ese príncipe que nos está dando este holocausto constante frente al Padre Eterno. Así ha dicho el Señor Yahweh: el mes primero, el primero del mes, tomarás un becerro sin defecto de la vacada y expiarás el holocausto. El sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa, sobre los 4 ángulos del área del altar y sobre los postes de las puertas del atrio de adentro. Así darás el 7º del mes, por los cerrados y engañados expiarás la casa. El mes primero, a los 14 del mes, tendréis el Pesach, la Pascua, fiesta de 7 días, comerás el pan sin levadura. En aquel día el príncipe sacrificará por sí, por todo el pueblo en la tierra, el presente de un becerro por el pecado. En los 7 días de solemnidad hará holocausto a Yahweh, 7 becerros, 7 carneros sin defecto, cada día de los 7 días, por el pecado un macho cabrío cada día, y con cada becerro ofrecerás presente de un efá, y con cada carnero un efá, y por cada efá un hin de aceite. En el mes 7º, a los 15 del mes, en la fiesta, hará como en estos 7 días.
cuando a la expiación y cuanto al holocausto, y cuanto al presente y cuanto al aceite. Así ha dicho el Señor Yahweh: la puerta del atrio de adentro que mira al oriente estará cerrada los 6 días del trabajo. El día del sábado se abriráse también el día de la luna nueva. El príncipe entrará por el camino del portal de la puerta de afuera, estará en el umbral de la puerta. Mientras los sacerdotes harán su holocausto, sus pacíficos, adorará a la entrada de la puerta. Después saldrá, mas no se cerrará la puerta hasta la tarde. Asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Yahweh, a la entrada de la puerta, en los sábados y en las lunas nuevas. Y el holocausto que el príncipe ofrecerá a Yahweh el día del sábado será 6 corderos sin defecto, 1 cordero sin tacha. Y por presente un efá con cada carnero, y con cada cordero un presente, don de su mano, un hin de aceite con el efá. Mas el día de la luna nueva, un becerro sin tacha de la vacada, y 6 corderos y 1 carnero deberán de ser sin defecto. Él es el sacrificio, Él es el holocausto, es aquel sacrificio que nos acerca al Padre Eterno, que nos reconcilia con el Padre Eterno. Y continúa en el versículo 12, dice: y 3 décimas de flor de harina amasadas con aceite por presente con cada carnero, y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite por presente con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por el presente en cada cordero de holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Yahweh. Vamos a leer Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar delante de Efeso, por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. O sea, cómo celebraban los apóstoles estas fiestas santas, estas convocaciones, aún después de haber sido el sacrificio de Cristo en la cruz. Y continúa el versículo 14 y dice: y sus libaciones de vino, medio hin por cada becerro, y el tercio de un hin de cada carnero, y la cuarta de un hin por cada cordero. Este es el holocausto en cada mes por todos los meses del año. Un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Yahweh, además del holocausto continuo de su libación. Mas en el mes primero, a los 14 del mes, será el Pesach de Yahweh. Y en los 15 días de aqueste mes, la solemnidad de los 7 días, se comerán los ácimos, los panes sin levadura. Entonces tenemos esa primer fiesta, que es después del 1 de Aviv, el día 14 del mes, que es el Pesach, la Pascua, que nuestra Pascua es Yeshua. Aquí nos habla de esta Pascua que nos prepara para la Pascua con el Mesías. Y a los 15, los panes sin levadura, Él es nuestro pan sin levadura, porque tiene la justa doctrina y no la doctrina con levaduras de los fariseos y saduceos. Entonces, después continúa el versículo 18 y dice: el primer día, santa convocación, ninguna obra serviréis, ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Yahweh 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Su presente de harina amasada con aceite, 3 décimas con cada becerro y 2 décimas con cada carnero ofreceréis. Cada uno de los 7 corderos ofreceréis 1 décima, un macho cabrío por expiación para reconciliación. Entonces todo esto son los holocaustos que se ofrecían antes del sacrificio perfecto en Cristo. Después de Cristo ya todos estos sacrificios han sido abolidos. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los 7 días vianda, y ofreceréis encendida en olor de suave a Yahweh. Ofrecerse a
además del holocausto continuo con su libación. El séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis, además del día de las primicias, cuando ofreciereis presente nuevo a Yahweh. En vuestras semanas tendréis santa convocación, ninguna obra serviréis. Eso a día de hoy todavía sigue existiendo y siguen siendo las fiestas bíblicas del Eterno. Ofreceréis en holocausto, en olor de suavidad a Yahweh, 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. El presente de ellos, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas cada becerro y 2 décimas con cada carnero. Con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Lo ofreceréis además del holocausto continuo con sus presentes, sus libaciones, sin defecto los tomaréis. El capítulo 29 nos habla y dice: el séptimo mes, el primero del mes, o sea el mes de Tisri, el mes séptimo, el calendario bíblico del Eterno, que comienza en marzo-abril, que es cuando empieza el calendario bíblico, que es la fiesta de la Aviv, el comienzo empieza con la primavera. Contamos los 7 meses y dice: tendréis santa convocación, ninguna obra servir haréis, os será día de sonar las trompetas. ¿Sí? El primero del mes séptimo es el día de Yom Teruah. Dice, esto también está en Levíticos 23-24, en Éxodo 23-16 y 34-22. Ofreceréis holocausto por olor de suavidad a Yahweh, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. El presente de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de cada becerro, 2 décimas de cada carnero. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío por expiación para reconciliaros. ¿Sí? Además el holocausto del mes y su presente, el holocausto continuo, su presente, sus libaciones conforme a su ley, para ofrenda encendida de Yahweh en olor de suavidad. Y en el 10 de este mes, tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, porque ninguna obra haréis, ofreceréis en holocausto a Yahweh por olor de suavidad. Esta es la fiesta de la expiación, esto es Kippur. Dice, en becerro a la vacada, un carnero, 7 corderos de un año, sin defecto los tomaréis. Sus presentes, flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 décimas con cada carnero. Todo esto era para recordarles constantemente el sacrificio que el Padre iba a hacer al ver el sufrimiento y el sacrificio de estos animales al entregar a su unigénito. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima, un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y de holocausto continuo de sus presentes y de sus libaciones. También a los 15 días del séptimo mes tendréis santa convocación, o sea, aparte del primer día, a los 15 días, a los 10 días, y después a los 15 días, ¿sí? Entonces el primer día es Teruah, el 10º día es Kippur y el 15º día es Sukkot. Dice, santa convocación, ninguna obra serviréis, celebraréis la solemnidad de Yahweh por 7 días. Sukkot son 7 días, así como las bodas israelitas eran por 7 días, igual las fiestas del Padre Eterno son por 7 días. Ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Yahweh, en olor de suavidad, 13 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, han de ser sin defecto los presentes de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada uno de los 13 becerros, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos 1 décima, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su presente, su libación. Y el segundo día 12 becerros con sus vacadas, carneros, 14 corderos de un año sin defectos, sus presentes, libaciones y todo, en un macho cabrío por expiación. El día tercero, 11. El día cuarto, 10. Y así. El día quinto, 9. El día sexto, 8. Y el día séptimo, 7 becerros. ¿Sí? Y sus presentes, sus libaciones,
ofreceréis en holocausto todos los holocaustos. El octavo día tendréis solemnidad también. Se celebra el séptimo día, pero también se celebra el octavo día. Ninguna obra servil haréis, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor suave a Yahweh, un novillo, un carnero de 7 corderos de 1 año sin defecto, sus presentes, libaciones, el novillo, el carnero, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su presente, su libación. Estas cosas ofreceréis a Yahweh en vuestras solemnidades, además de vuestros votos, de vuestras ofrendas libres, por vuestros holocaustos, por vuestros presentes y por vuestras libaciones, para vuestras paces. Y allí termina esta sección de estudio de Pinhas. Vamos a leer algunos versículos del Nuevo Testamento que se relacionan con esta sección de estudio. Lucas 22, del 1 al 20. Vamos a Lucas. Y estaba cerca el día de la fiesta de Ázimos, que se llamaba la Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo le matarían, mas tenían miedo del pueblo, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados, de cómo se lo entregaría, los cuales se holgaron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos sin bulla, y vino el día de los ázimos, en el cual era necesario matar la Pascua, y envió a Pedro y a Juan, diciendo: Id, aparejadnos la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: He aquí, cuando entrareis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran cenáculo aderezado, aparejad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y aparejaron la Pascua, y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles, y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, para que os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partid entre vosotros, porque os digo que no beberé más en el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y esa es la Pascua de Yeshua, que también él celebraba todas las fiestas del Padre Eterno. En Juan 2, del 13 al 22, también leemos: y estaba cerca el Pesach de los judíos, la Pascua de los judíos, y subió Yeshua a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas, palomas, y a los cambiadores sentados, y echó un azote de cuerdas, y echólos a todos del templo, y las ovejas y los bueyes, y derramó los dineros de los cambiadores, y trastornó las mesas de los cambistas. A los que vendían las palomas dijo: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. Y los judíos respondieron y dijéronle:
¿qué señal nos muestras de que haces esto? ¿Con qué señal nos muestras que haces esto? Y respondió Yeshua y díjoles, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos, en 46 años fue este templo edificado, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra que Yeshua había dicho. En Juan 7, del 1 al 13 y del 37 al 39 también leemos. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni uno de sus hermanos creía en él. Díceles entonces Jesús, mi tiempo aún no ha venido, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. Vosotros subid a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, quedóse en Galilea. Mas como sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta, no manifestadamente, sino como en secreto. Y buscándole los judíos en la fiesta, y decían, ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre las gentes, porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, antes engaña a las gentes. Mas en el postrer día grande de la fiesta, Yeshua se ponía en pie y clamaba, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no estaba aún glorificado. Pero está hablando justamente de que Yeshua cumplía todas las fiestas. Miremos Juan 11:55. Y la Pascua de los judíos estaba cerca, y muchos subieron de aquella tierra a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. En Juan también 12:21 nos habla, y leo antes el 20, había ciertos griegos, o sea, javanitas, de los que habían subido a adorar a la fiesta, o sea, está hablando de una de las fiestas también aquí, y estos pues se allegaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y rogáronle diciendo, Señor, querríamos ver a Yeshua. Vino Felipe y díjolo a Andrés, y Andrés entonces y Felipe lo dijeron a Yeshua. Entonces Yeshua les respondió diciendo, la hora viene en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, él solo queda, mas si muriere, mucho fruto lleva. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. En Juan 13:1 también leemos, antes de la fiesta del Pesach, sabiendo Yeshua que su hora había venido para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, amólos hasta el fin, dice en el Pesach que hizo con sus discípulos. En Juan también 18:28 leemos. Y llevaron a Jesús de Caifás al pretorio, y era por la mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no ser contaminados, sino que comiesen la Pascua. En Juan 19:14 leemos, y era la víspera del Pesach,
Y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: Quita, quita, crucifícale. Díceles Pilato: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los pontífices: No tenemos rey sino César. Dijeron los mismos judíos. En Hechos 2, del 1 al 21, leemos: Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ven? Aquí estaban celebrando todos juntos Pentecostés después de que Yeshua había estado en la cruz. Y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo, que también celebraban esta fiesta de Pentecostés en el mismo momento, en la misma fecha, ¿no? Eso es algo que debemos continuar haciendo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos cuando cada uno les oía hablar su propia lengua nativa. Estaban atónitos, maravillados, diciendo: He aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en partes de África que está de la otra parte del Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses, árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Elohim. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo los unos a los otros: ¿Qué quiere ser esto? Mas otros, burlándose, decían, justamente se burlaban y decían: están llenos de mosto, como que estaban borrachos, ¿no? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no son borrachos como vosotros pensáis, siendo las hora tercia del día, o sea, las 9 de la mañana, mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos verán visiones y vuestros viejos soñarán sueños. ¿Ven cómo los profetas son cumplidos en Yeshua? Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, el nombre del Adón, el nombre de Yeshua, será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua, el Nazareno, varón aprobado de Elohim entre vosotros, en maravillas y prodigios y señales que Elohim hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Elohim, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Elohim levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Por David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y gozóse mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, que no dejarás mi alma en el infierno, ni darás a tu santo que vea corrupción. Hicísteme notorios los caminos de la vida, me henchirás de gozo con tu presencia. Amén. En Hechos 12, del 3 al 4, también leemos: Y viendo que había agradado a los judíos, pasó delante para prender también a Pedro,
Eran entonces los días de los ázimos, y habiéndole preso, púsole en la cárcel, entregándole a 4 cuaternios de soldados que le guardasen, queriendo sacarle al pueblo después de la Pascua. En Hechos 20, del 5 al 6 leemos: estos yendo delante nos esperaron en Troas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y vinimos a ellos a Troas en 5 días, donde estuvimos 7 días, que son los 7 días de panes sin levadura que celebraban todos los discípulos de Yeshua, sus apóstoles. En el capítulo de Hechos también 16, del 1 al 40 leemos: después llegó a Derbe, a Listra, y aquí estaba allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que estaban con aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y como pasaban por las ciudades, les daba que guardasen los decretos que habían sido determinados por los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y eran aumentadas en número cada día. Y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido que el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó, y pasaron a Misia y descendieron a Troas. Y fue mostrada a Pablo de noche una visión. En varón macedonio se puso delante rogándole, diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. Y como vio la visión, luego procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Elohim nos llamaba porque les anunciásemos el Evangelio. Todos estos lugares son los que nombra el Padre Eterno en la Escritura, en la Torá. Dice: partidos pues de Troas, vinimos camino derecho de Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, y que es que la primera ciudad de la parte de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de sábado también salimos de la puerta junto al río, donde solía hacer la oración, y hablábamos con las mujeres que se sentaban, se habían juntado. Estaban entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Elohim, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel del Señor, entrad en mi casa, posad y constriñónos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Elohim alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yeshua el Mesías, que salgas de ella. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro y al magistrado. Y presentándolos al magistrado dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad. Predican ritos, los cuales no son lícitos recibir ni hacer, pues somos romanos. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole las ropas, les mandaron azotar con varas. Después de que los hubieron herido de muchos azotes, se echaron en la cárcel y mandalos al carcelero, que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, les metió en la cárcel de más adentro, y les apretó los pies con el cepo. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Elohim, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, todas las puertas se abrieron, y los prisioneros todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada porque se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal,
que todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando, derribóse a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos fuera, les dijo: Señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Entonces, escuchen esto, es muy importante. Cuando el padre, el jefe del hogar, se hace salvo él y su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído en Elohim. Y como fue de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo: Deja ir a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: Los magistrados han enviado a decir que seis sueltos, así que ahora salid e id en paz. Entonces Pablo les dijo: ¿Azotados públicamente sin ser condenados? Siendo hombres romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, de cierto, si no, vengan ellos y sáquennos. Y los alguaciles volvieron a decir a los magistrados estas palabras y tuvieron miedo, oído que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que se saliesen de la ciudad. Entonces, salidos de la cárcel, entraron en la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se salieron. Amén. Y finalmente, Hechos 27, del 9 al 11. En Hechos, que es toda la consumación. Y pasando mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba diciendo: Varones, veo que con trabajo y muchos años, no solo de la cargazón y de la nave, mas aún de vuestras personas habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía, mas el piloto y el patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Esta referencia en el versículo 9 cuando habla de pasando el ayuno, porque dice pasando mucho tiempo siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno. Ese ayuno es Yom Kippur, a esa fiesta se está refiriendo en este versículo de Hechos. Vamos a leer 1 Corintios 5, del 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiestas no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Amén. Y shalom a todos, espero que hayan disfrutado de esta lectura de la Torá este Shabbat. Les invito a leer 1 Corintios 16:8, Hebreos 11:28, 1 de Reyes 18:46 al 19:21 para completar su estudio. Les doy gracias y una gran bendición por haber compartido hoy la palabra y poder estar en verdad, en la verdadera palabra, en el verdadero pan que baja del cielo, el maná, que es Yeshua, y la justa medida de su mandamiento. Él nos invita a ser igual que él, panes y levadura, y no la vieja levadura, como habla Saulo, de estas doctrinas falsas de fariseos y de saduceos, sino ser realmente esos ázimos que recibimos la palabra y el mandamiento a través de Yeshua. Shalom a todos.